Pero aquí y en España, ¿cómo sabemos que estamos tratando con un profesional? ¿Los poligrafistas están acreditados? No, en España no existe ninguna legislación a este respecto. Tampoco en Europa. Pero aún más, tampoco en Estados Unidos. Diferentes estados en Estados Unidos no piden ninguna certificación para realizar pruebas poligráficas. Y la APA no es más que una asociación de poligrafistas. Y no tiene ningún poder legal. Uno puede o no puede ser miembro. Pero esto nos puede inducir a engaño. Sobre todo en un mundo que detecta engaño parece algo paradójico. Pues sí, es una realidad. Como la mayoría de las empresas de polígrafos son comerciales, obviamente también tienden a vender sus servicios y desafortunadamente muchas veces con acreditaciones dudosas y juegos de palabras que pueden inducir a engaño, es verdad. Y como consumidor, ¿me puedo proteger contra eso y puedo diferenciar entre una empresa seria y una empresa menos seria? ¿O entre un poligrafista serio y un poligrafista menos serio? Bueno, sí, hay diferentes maneras o diferentes preguntas que uno se debe de hacer. Vale, en primer lugar es asegurarse que la empresa cumple con las leyes de protección de datos. Y también hay que fijarse en otras cosas, como por ejemplo, si el poligrafista se dedica a explicar el funcionamiento y condiciones de la prueba poligráfica o está más pendiente de decirle que sí a todas sus exigencias. Y la prueba tiene que cumplir con varias condiciones. Y esas son muy importantes, no son muy importantes, y es que por las normas de la APA, si no cumplen con los diferentes puntos que les voy a mencionar, son simplemente inválidas. En primer lugar, el poligrafista tiene que estar solo con la persona que está entrevistando. La prueba tiene que solo tratar un tema. Porque la prueba poligráfica funciona sobre temas y no sobre preguntas. Es un error que se comete con mucha frecuencia. Se deben de hacer un máximo de 4 preguntas relevantes y todas siempre tratando el mismo tema. El lugar donde se realiza la prueba tiene que ser tranquilo y silencioso. Y la opinión profesional al final de la prueba poligráfica tiene que tratar y tiene que ser sobre el tema investigando y no pregunta por pregunta. Porque como ya lo dije, la prueba trata por tema y no por preguntas. Por lo tanto, el resultado final siempre es o pasas la prueba o no la pasas. Y no a esta pregunta mientes, a esta pregunta dice la verdad. Y por eso, y eso es muy importante y quisiera decirlo, en España nos hemos unido los profesionales en psicofisiología forense para seguir unas pautas que aseguran al cliente la mayor fiabilidad. Entonces, ¿lo que se ve en la tele y en películas no es verdad? Bueno, películas son entretenimiento y así se debería de percibir y me imagino que el público lo ve de esa forma también. Con respecto a la televisión, también existe una parte de entretenimiento, pero depende un poco de los programas. Me puedo muy bien imaginar que programas de investigación trate esto con seriedad, mientras otros programas que son más de entretenimiento quieren que esta técnica se adapte a un cierto formato de televisión y aquí se pierde un poco lo que se está buscando, que es fiabilidad. Sin embargo, y yo puedo hablar sobre ello porque también he participado en algunos programas de televisión, esa adaptación al formato y por consecuencia pérdida de porcentaje de fiabilidad se compensa a través de entrevistas previas, largas y profundas, para que al final se llegue, y eso lo he comprobado, a un alto por ciento de fiabilidad. Pero, en realidad, ¿cómo funciona el polígrafo? Bueno, el polígrafo lo que hace es medir cambios fisiológicos en el organismo de una persona. Visto que las condiciones son dadas, es decir, que la persona está concentrada en la pregunta muy específica, podemos decir que estos cambios realmente son debidos a la respuesta a la pregunta. Aquí es donde nuestro instinto de sobrevivencia, siempre y cuando nos sentimos en peligro, este instinto se dispara, lo que genera diferentes cambios fisiológicos. ¿Qué es lo que mide el polígrafo? Lo que mide es lo siguiente: la presión sanguínea, la conductancia galvánica de la piel o la sudoración y la respiración. ¿Y se le puede engañar al polígrafo, señor Sánchez? Como expliqué antes, difícilmente se puede engañar al polígrafo porque el instrumento no hace otra cosa que medir variaciones fisiológicas. Ahora, el que sí se puede equivocar es el poligrafista a la hora de interpretar el comportamiento del entrevistado
y los gráficos del polígrafo. Pero hay gente que se entrena para engañar. ¿No conoces a alguien? No, pero hay agentes de espionaje que se entrenan, ¿o no? Bueno, yo creo que eso debe ser otro mito de Hollywood. No creo que los espías sean los más preocupados en engañar al polígrafo. Pero mucho más que espías, gente que sí le interesaría engañar al polígrafo son, por ejemplo, reclusos que están en algún programa de libertad condicionada, porque estos se juegan su libertad condicional. Pero aunque haya personas que sí investigan y estudian cómo engañar al polígrafo, donde más tiempo deberían de invertir, un consejo, es cómo engañar al poligrafista, visto que el poligrafista es el que se puede equivocar. Y un poligrafista experimentado, por eso también les digo, identifica inmediatamente comportamientos de intento de engaño al polígrafo. Habla sobre reclusos que se someten a pruebas poligráficas. ¿En qué es utilizado el polígrafo? Bueno, existen diferentes áreas donde se utiliza el polígrafo. Una de ellas es la selección de personal. Se puede imaginar que una empresa transportadora de valores no se puede permitir de contratar a personas con un pasado delictivo. En general, empresas de seguridad, pero también otras que tienen que cuidar y manejar bienes de otras personas, no se pueden permitir el lujo de tener personas malintencionadas trabajando para ellos. Otra área es, pero eso hasta el momento básicamente en Estados Unidos, seguimiento de reclusos que están en libertad condicional, sobre todo agresores sexuales. Estas personas se someten periódicamente a pruebas poligráficas para comprobar que están cumpliendo con sus condiciones de libertad condicional, pero también que no están teniendo ningún comportamiento delictivo que puede llevar a eso. Y también, y eso es donde más se utiliza aquí en España, en casos específicos, es decir, cuando pasa algo realmente puntual. En empresas, por ejemplo, robos, extorsión, espionaje industrial, pero también en particulares, robos, infidelidades, confirmación de veracidad. Bueno, Mabel, te quiero agradecer por habernos esclarecido sobre la psicofisiología forense y el polígrafo. Suerte en la detección del engaño. Muchas gracias.